Las 8 horas con 6 minutos. Saludamos al constitucionalista Salim Saidán. Quisiéramos, al tiempo de darle la bienvenida, conocer, doctor Saidán, su punto de vista sobre estos importantes procesos que paralelamente al proceso electoral de los GATS en el país se están dando y continúan en Ecuador con varias novedades. Muy buenos días, estimado Gustavo. Rosana, para mí un gusto estar en su espacio y un saludo también a todos los oyentes. Estamos siguiendo los procesos de selección de autoridades en la función judicial, en la función de transparencia y control social. Y claro, miramos con preocupación los ciudadanos que definitivamente la clase política siempre busca apadrinar candidaturas y no permitir que organizaciones sociales espontáneamente presenten a sus candidatos más representativos, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana. Y en el caso de la función judicial, ojalá que se desarrollen con transparencia los procesos, por ejemplo, de selección de jueces de la Corte Nacional, porque usted tiene algunos jueces, son me parece 6, que en febrero del próximo año ya cumplen su periodo de 9 años y tienen que ser reemplazados. Ya no podemos vivir con autoridades encargadas como hemos tenido últimamente en varias funciones del Estado. Se han normalizado los encargos, los titulares subrogantes, las autoridades subrogantes, en lugar de, obviamente, designar a los titulares. Entonces, estamos en un proceso complejo de selección de autoridades en varias funciones del Estado y por eso creo que los ciudadanos responsables tenemos que monitorear, acompañar estos procesos, haciendo ese seguimiento que corresponde a la ciudadanía a través de los medios de comunicación también. ¿Cómo ha visto usted la fase de impugnaciones en lo que se refiere a este controvertido organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, en el Consejo de Participación Ciudadana también me preocupa mucho, ¿no? 300 candidatos. Uno podría pensar que el proceso de postulación alentó a muchas organizaciones sociales a postular a sus candidatos, pero ¿cuántos de ellos son realmente representantes de organizaciones sociales y cuáles de ellos son representantes encubiertos de organizaciones políticas? Yo he mirado con mucha preocupación que las organizaciones políticas siempre apadrinan candidatos, obviamente, algunos de manera encubierta, otros, como ya hemos visto años atrás, eh, como el caso de la Liga Azul, ya de manera frontal. Entonces, el pensar ingenuamente que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana responden únicamente a intereses ciudadanos, creo yo que no es correcto, sino hay que mirar, indagar un poco más a fondo los perfiles de los postulantes para ver a quién responden, porque lastimosamente lo que hemos presenciado los últimos 5 años es una disputa entre dos fuerzas políticas dominantes que buscan siempre incidir especialmente en lo que tiene que ver con dos organismos claves del Estado, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque en ambos consejos está la potestad de designar importantes autoridades, así que hay que mirar con mucha atención lo que pasa en los dos consejos del Estado, ¿no? En el Consejo de la Judicatura y en el Consejo de Participación Ciudadana. De acuerdo a cómo se han dado, ¿qué opina usted sobre las fases de impugnaciones en el sentido de si cumplen realmente con el estándar constitucional de participación ciudadana o siguen siendo también desde el otro lado, desde quienes evalúan el proceso, mecanismos de disputa política? En realidad son mecanismos de disputa política. Yo creo que este filtro que se ha hecho responde eh, a los candidatos que están alineados a una y otra fuerza política. Porque, insisto, lo que hemos visto en el Consejo de Participación Ciudadana es consejeros que responden a una y otra línea. Eh, Lamentablemente, pocos candidatos, no quiero deslegitimar a todos, pero muy pocos candidatos que realmente responden a intereses ciudadanos. Mire, entre los requisitos estaba, por ejemplo,
un certificado, ¿no? Y por eso creo que a varios académicos han recurrido candidatos a consejeros. Yo me he negado a, a dar ningún certificado a ninguno de los postulantes porque uno no conoce bien eh, qué tipo de cercanías partidistas pueden tener los postulantes. Y se supone que es un organismo de empoderamiento ciudadano que le hace contrapeso a la clase política. Y ese contrapeso tiene que ser asumido con responsabilidad. Esa fue la expectativa cuando se creó el Consejo de Participación Ciudadana. Yo recuerdo que el consejero, o perdón, el asambleísta constituyente en ese entonces, Virgilio Hernández, eso es lo que nos ofreció. Pero ese espacio se ha convertido en un espacio de captura política que se camufla como con representantes supuestamente ciudadanos. Si no, miren lo que está pasando con el señor Fantoni, ¿no? Dilata o acelera los procesos de selección de autoridades a conveniencia del poder político de turno. Más allá de todo lo que se ha dicho, más allá de la intención anunciada en algún momento dado del presidente de la República de cortar y hacerlo a través de una consulta popular, las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, realmente en la práctica aparentemente no sucede nada. La pregunta sería, ¿qué papel va a seguir jugando este organismo en la democracia ecuatoriana tras las elecciones de noviembre? Parece que el presidente de la República ha desistido de incluir una papeleta adicional en las elecciones de noviembre. En buena hora, ¿no? Porque usted recordará que ya dio luz verde la Corte Constitucional para que se le consulte si el ciudadano está de acuerdo o no con que se traslade la potestad de designar autoridades del Consejo a la Asamblea, es decir, que vuelva al legislativo. Usted recordará que según el marco constitucional del 98, la designación de autoridades correspondía al Congreso Nacional y los repartos se daban en ese organismo de representación popular. Ahora el reparto se ha trasladado al Consejo de Participación Ciudadana y obviamente con tan reducido número de miembros ha sido más fácil cooptarlo. Entonces, veo yo que el presidente de la República seguramente habrá hecho mediciones, habrá pedido encuestas para ver si es o no conveniente incluir esa papeleta. Y esa papeleta yo veo que definitivamente no es conveniente para la clase política en general, menos para el poder político de turno, porque, insisto, es mucho más fácil lograr consensos en un organismo tan pequeño como el Consejo de Participación que en la Asamblea, donde eventualmente no será fácil obtener una mayoría legislativa. Este momento digamos que es favorable a la mayoría legislativa para el gobierno, pero sin duda es mucho más fácil cooptar el Consejo de Participación Ciudadana y por eso dudo que al correísmo, al novoísmo, le convenga la supresión del Consejo o el traslado de la competencia a la Asamblea. Yo veo que este discurso de se tiene que suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, que lo han venido manejando desde Moreno, pasando por Lazo, ahora por el presidente Noboa, sin duda es solamente algo que no se corresponde con las prácticas políticas, que parece estar de acuerdo con la existencia de este consejo, que resulta muy funcional a los intereses del gobierno de turno, porque ya hemos visto que en su momento se alineó con el gobierno de Lazo y actualmente está alineado obviamente con el gobierno de Noboa. Vayamos a otro organismo importantísimo del país que usted ya lo mencionó, el de la justicia, el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, el nombramiento de jueces temporales. En cuanto a lo primero, ¿cómo evalúa usted el diseño constitucional del concurso para jueces de la Corte? ¿Garantiza independencia judicial o reproduce también tensiones políticas? Lo clave ahí es que se distribuyan equitativamente los puntos, ¿no? Veo que en eso al menos el Consejo de la Judicatura así lo ha diseñado, ¿no? 50 puntos para oposición, 50 puntos para méritos. La clave estará en que no se sobrevalore
las comparecencias, las famosas comparecencias, donde muchas veces se da la subjetividad y que sobre todo se le asignen más puntajes a cualquier tipo de intervención, de evaluación que tenga que ver con lo estrictamente académico. Yo recuerdo claramente que en el Consejo de Participación Ciudadana, por poner un ejemplo, para designar defensor del pueblo, se le asignaba 20 puntos a una prueba escrita que era calificada por académicos. Yo tuve la oportunidad inclusive de participar en como docente evaluador, pero claro, el porcentaje mayor se lo reservaba justamente los consejeros que en base a una comparecencia. Entonces, siempre las comparecencias son sospechosas. Yo recuerdo igualmente el ex fiscal general, usted recuerda en Washington Press antes, se reservaba buena parte del porcentaje de evaluación para la designación de funcionarios para la comparecencia, para la entrevista. Y claro, ahí viene justamente la subjetividad y el beneficiar a personas simplemente cercanas a ciertas autoridades. Entonces, ojalá que ese concurso se lleve bien. Hasta la próxima semana, hasta el día viernes 21, se pueden registrar los veedores. Ahí está la clave también, que acompañen este proceso veedores, que se registren los veedores hasta el próximo viernes 21 para que monitoreen cómo se va desarrollando este proceso, porque sin duda yo creo que la función judicial está bajo asedio del poder político, y para marcar distancia pues hay que monitorear cómo se va desarrollando cada una de las etapas, ¿no?, de los postulantes. Y ojalá, y en buena hora que bajo la presidencia de Mercedes Caicedo se haya puesto en agenda del Pleno el concurso de jueces nacionales, porque en febrero 6 de los 10 titulares dejan sus cargos, incluyendo Marco Antonio Rodríguez Ruiz, el presidente de la Corte Nacional, deja su cargo y deja la Corte Nacional. Y claro, hay que designar titulares, ¿no? Entonces, ojalá que avance sin contratiempo este proceso de selección de jueces de la Corte Nacional. Bien, hablando de justicia también, pero quisiera tratar uno de los casos penales más importantes que se están ventilando en el país. Me refiero al caso magnicidio FB, que ha pasado aproximadamente 20 días en jornadas intensas dentro del marco de la audiencia preparatoria del juicio. Le pregunto a usted porque allí está de por medio una figura importante, que es saber en qué estado de situación se encuentra en Ecuador la figura de extradición. Javier Jordán, Aliaga, José Serrano, incluso el líder de los Lobos, Wilmer Chavarría, quien se encuentra en España, van a ser extraditados, según ha anunciado la Fiscalía. Por lo menos se va a intentar, acá a Ecuador. ¿Cómo se encuentra esta figura? ¿Qué posibilidades ve usted de que los mentalizadores y ejecutores de este magnicidio, según la Fiscalía, puedan efectivamente venir al país para enfrentar la situación ante la justicia ecuatoriana? Bueno, uno de los involucrados lo vemos asistiendo con total normalidad, al Mundial de Fútbol que terminó recientemente. Sospechosamente también vimos que el otro involucrado estuvo más de un mes privado de su libertad en Estados Unidos sin que se atienda el pedido de extradición. Lamentablemente en los pedidos de extradición, en la extradición activa al menos, cuando el Ecuador es el que requiere la entrega de alguien para que responda a la justicia ecuatoriana, dependemos de la voluntad de nuestra contraparte, ¿no? Entonces yo veo complejo. Ya la dilatoria me despierta sospechas de que alguien está encubriendo o protegiendo a esa persona requerida por la justicia, y pues por eso se dilata tanto. Hace poco se aprobó un nuevo marco legal, me parece que fue a inicios de este mes, se aprobó en la Asamblea Nacional un nuevo marco legal sobre la extradición. Tengo entendido que están en agenda entre 150 y 200 extradiciones. La resuelve el presidente de la Corte Nacional. Él tiene atiende 2 audiencias semanales, el presidente de la Corte Nacional, y claro, está haciendo todo lo posible por
despachar todas las audiencias y casos pendientes de resolución en extradición, pero claro, tiene acumulados 150, 200 extradiciones, ¿no? Entonces, ojalá que se puedan acelerar los procesos de cooperación internacional, porque ese caso no termina de esclarecerse. Eh, Adicionalmente, nosotros vemos que se ha dado un uso político muy lamentable, una inclusive pelea familiar desde el entorno de Fernando Villavicencio, que la ex esposa, que las hijas. Lamentable porque lastimosamente no se está respetando un derecho que tiene rango constitucional, que es el derecho a la verdad. Debería respetarse este derecho a la verdad para que se esclarezca este caso y se puede identificar ya autores intelectuales y materiales. Hasta ahora hemos visto solamente dilatorias. Entonces es difícil esperar que el desenlace se dé pronto cuando ya se han dado tantos entorpecimientos, inclusive eh, con los testigos, sobre todo los testigos claves, que no han podido rendir su testimonio, que esclarezca la verdad de lo que realmente sucedió. ¿Y cómo está la situación de la extradición también con España? Se ha dicho allí que ha sido aprobada la extradición de Pipo Wilmer Chavarría por parte de la Audiencia Nacional de España, pero que eso no es todo. Se sigue aún a la espera de la firma del ministro de Justicia español. ¿Qué posibilidades le ve con respecto a la extradición de este personaje que, de acuerdo con un destacado periodista, Cristian Zurita, sería realmente clave en el marco de hacer justicia y de resolver este caso? Bueno, parte de el éxito de un proceso de extradición depende mucho de los canales diplomáticos, ¿no es cierto? Porque obviamente interviene la Corte Nacional, la Cancillería, y ojalá que esté realizando un buen trabajo el canciller en este sentido, ¿no? Yo tengo mis dudas porque el canciller fue ministro de Telecomunicaciones, que conoce de política exterior. Ya se cayó, usted recordará, el proceso de extradición de alias Pipo anteriormente. Espero que ahora sí se entreguen todos los documentos, porque justamente se cayó por falta de cumplimiento de los requisitos. Entonces, que se cuide la preparación de buenos expedientes para que no haya más trabas y se pueda dar esta extradición. Eh, Creo que también el contexto electoral que vivimos puede hacer que se pongan más diligentes con ese proceso, porque obviamente eso de algún modo puede repercutir en un mejor posicionamiento en las encuestas del movimiento oficialista, ¿no? Creía yo que sin duda se van a acelerar los procesos, se va a cuidar más los detalles de la entrega de documentos para no repetir los errores que ya se cometieron anteriormente con esta extradición. En lo que respecta a la seguridad en Ecuador, este tema ha sido manejado por abogados de los autores potencialmente de este caso y de quienes se busca la extradición. Los abogados de Pipo señalaban que hay riesgos en el sistema penitenciario ecuatoriano y que esto impediría que le envíen extraditado a este sujeto desde España. Lo propio decía el abogado de José Serrano, en el sentido de que las autoridades norteamericanas tienen conciencia de que Serrano sería torturado, me parece que decía, y además se pondría en alto riesgo su vida aquí en Ecuador. Son estas estrategias de los abogados o en realidad qué tipo de garantías puede dar Ecuador para la extradición de estos conspicuos participantes, de acuerdo con la Fiscalía, en este magnicidio? Claro, es que uno de los requisitos, bueno, dos de los requisitos fundamentales para proceder con la entrega de un ciudadano requerido en el marco de un proceso de extradición es verificar el principio de la doble criminalidad, que el delito por el que es requerido eh, esté contemplado como delito en ambos estados. Y por otro lado también que existan convenios, obviamente,
bilaterales que contemplen justamente ese delito por el que es requerido para que pueda procederse con la entrega. Y el otro requisito importante es lo que usted menciona, estimado Gustavo, que es la garantía que tiene que ofrecer el Estado que en este caso está procurando la extradición activa, ¿no? Que es del Ecuador. ¿Qué garantía se puede dar? Digamos que la situación del sistema penitenciario ha mejorado en algo. Sin embargo, creo que estas malas prácticas de estar exhibiendo como trofeos a los PPLs, cortándoles el cabello y no sé, tratando de utilizar simbólicamente imágenes para disuadir, no ayudan mucho, pues, porque seguramente esas serán algunas de las consideraciones que tengan las autoridades españolas. Espero que eso no tenga peso en el proceso de extradición, pero claro, sin duda han mejorado las condiciones penitenciarias, no hemos tenido las típicas masacres las recurrentes masacres que se han dado, las fugas de reos, y considero yo que tendrá que explicar la política de clasificación penitenciaria para que se asegure la protección de la integridad personal de alias Pipo, para que pueda rendir cuentas a la justicia ecuatoriana sin temor a perder su vida, ¿no? Entonces yo sí creo que estamos en mejores condiciones de ofrecer esas garantías. Lastimosamente, las autoridades españolas son muy formalistas en ese sentido y por eso seguramente también no prosperó la anterior ocasión. Ojo que no entregaron a tiempo los documentos. Por eso digo que es importante que oportunamente entreguen los documentos y que técnicamente respalden esas garantías de que se va a preservar la vida, la integridad del PPL y que obviamente hay criterios de clasificación penitenciaria para que no se lo mezcle con otros PPLs con los cuales puede correr riesgo su vida, ¿no? Entonces, dependerá mucho ¿qué decir, doctor Saidán, de los Estados Unidos, en donde a Ecuador se le exhibe como una especie de trofeo de punta de lanza en varias iniciativas para combatir el crimen organizado en Latinoamérica, pero en donde a pesar de todo, a pesar del señor Trump, persiste una división de poderes? Me refiero al Poder Judicial, que tendría mucho que decidir en cuanto a los potencialmente extraditables. Sí, o sea, bueno, el problema también es ese, ¿no? La falta de separación de funciones, la independencia judicial. Ojalá que en este caso, sobre todo, insisto, yo creo que depende mucho la gestión diplomática profesional. Yo sí creo que entre el cuerpo diplomático de ambos estados debería haber mucho profesionalismo. Una conducción muy cuidadosa de los procesos para que los expedientes estén completos, estén bien documentados, bien respaldados. Y claro, uno de las consideraciones es la independencia de funciones, totalmente diluida en varios de nuestros estados, lastimosamente, con la constante interferencia de los gobiernos en la función judicial, ¿no? Hemos visto que lastimosamente la separación de poderes de los franceses se ha ido diluyendo en varios estados. Este es un problema global, no es solamente del Ecuador, que definitivamente hay una pérdida, un deterioro democrático por la constante interferencia de la función ejecutiva en la función judicial, y pues acá también es un problema pendiente de resolver, ¿no? ¿Qué tan sólido ve usted a Ecuador desde el punto de vista de la diplomacia, de la Cancillería? La falta de una doctrina en este tema fue tratada en algún diálogo con Paco Moncayo. Señalaba que Ecuador no estaba haciendo las cosas profesionalmente. Cuando Gabriela Sommerfeld era canciller, como ve usted ahora a Roberto Curi, hay más profesionalismo, más intervención de diplomáticos de carrera en lo que está pasando en la Cancillería.
Yo veo que la Cancillería medianamente se sostiene gracias a Alejandro Dávalos, eh, o se sostuvo gracias a Alejandro Dávalos como viceministro de Sommerfeld, pero yo no veo un cambio de rumbo en la política exterior que está más enfocada en el comercio exterior. Y la política exterior no solamente es buscar abrir los mercados para el Ecuador, especialmente para ciertos grupos empresariales. La política exterior también es la hábil gestión diplomática para lograr la cooperación de los estados en varios ámbitos, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito económico, en el ámbito de la productividad, en el ámbito del intercambio comercial. Entonces son varios frentes de la política exterior. Yo sí veo que no se ha dado paso a la profesionalización del servicio exterior y cada vez los diplomáticos de carrera son menos valorados. Este deterioro de la Cancillería viene desde la época del correísmo y creo que tuvo una pequeña pausa en el gobierno de Moreno y de Lazo, en el que eh, uno que otro buen canciller de carrera fue justamente quien estuvo al frente de la política exterior. Pero ahora el señor Curi, ¿qué, qué cartas puede presentar en cuanto a formación, experiencia, en cuanto a la política exterior? Eh, Definitivamente yo sí veo ahí un déficit en la política exterior. El gobierno del presidente Noboa debería designar a un diplomático de carrera al frente de la Cancillería si es que quiere mejores resultados en las distintas embajadas y consulados que están asentados en todo el mundo, ¿no? Bien. Muchísimas gracias por su presencia, doctor Saidán. Gracias, estimado Gustavo, siempre un gusto. El doctor Salim Saidán es un destacado académico, abogado constitucionalista. Son las 8:30.